Hola, muy buenas, bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Conversaremos sobre política en esta semana llena de hitos con la cientista política Claudia Hayes y, por supuesto, con nuestro editor general Héctor Cosio. Bienvenido, Héctor, muy bienvenida, Claudia Hayes. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Federico, por esta invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el Mostrador. Bueno, Gracias. Federico, hola, Claudia. Pues, Claudia, ha sido una semana donde hemos tenido dos debates presidenciales para las primarias, uno de la derecha y otro de la izquierda, usando ese antiguo categorización, ¿no? De izquierda, centro y derecha, que está tan venía menos. Pero bueno, sirve por lo menos para ordenar la cabeza, ¿no? Con todas las críticas que con justicia se le hacen, ¿no? Fundadamente. ¿Qué opinión te dieron a ti estos debates? ¿Algo que destacar a tu entender, que resaltar, o un aporte? ¿Develó diferencias? ¿O todo quedó medio empastado? Oye, porque la idea de las primarias es que la ciudadanía se informe. De hecho, le salen plata a todos los chilenos, ¿no? Son primarias legales, financiadas por plata pública, justamente para que el electorado tenga opinión. ¿Contribuyeron a tu entender estos debates a tener primarias con opinión y diferenciación? Yo creo que la primaria presidencial es bien importante y bueno, por supuesto se echó mucho de menos al centro, digamos, al centro y a la centroizquierda. Pero yo creo que ha sido muy bueno los debates como preparación de la primaria. Quizá hubo algo así para la elección de gobernadores, quizá la figura de los gobernadores era menos conocida, pero yo creo, tengo la expectativa, digamos, que respecto a una elección presidencial la convocatoria sea mayor. Por supuesto, siempre en primaria vota menos gente que en la elección definitiva, por razones obvias. Pero yo creo que es bueno el debate que se está dando y creo que fueron muy buenos los debates porque en el último tiempo hemos tenido muchas elecciones y no hemos tenido demasiado debate de ideas. Y en ese sentido creo que fue muy bueno, por ejemplo, que se le preguntara a los candidatos, que en este caso son todos candidatos, que se le preguntara por sus programas económicos, por la relación entre las propuestas que ellos han hecho en temas tributarios y las propuestas que han hecho en términos de gasto y cómo se condice en el fondo los ingresos fiscales con el gasto fiscal, ese tipo de escrutinio que ha estado sobre todo liderado por los periodistas en este caso. Yo creo que ayuda mucho a que la gente se haga una imagen, una idea de lo que viene. Yo creo que la prensa tiene un rol muy, muy importante en generar un debate político de calidad. Y que no sea solamente chimuchina. En ese sentido pienso que el debate de la derecha como que dejó menos espacio a esos temas sustantivos que el debate de la izquierda. Yo creo que el debate de la derecha fue más de pelea, y bueno, lo malo es que ahí los incentivos, los incentivos, digamos, de rating están puestos en hacer pelear a la gente, o en sacarle los trapitos sucios, ¿no? Que no siempre son lo más relevante para la elección. No digo que sean totalmente irrelevantes, hay cosas que son relevantes sobre alineaciones políticas, etcétera. Pero yo creo que efectivamente a mí me dejó con gusto a poco el debate de la derecha en términos sustantivos y programáticos. Todos los candidatos estaban tratando de deslindar de su sector, de decir que ellos no eran de derecha. Ninguno de los candidatos de la derecha era de derecha. Ninguno de los candidatos de la derecha, todos habiendo sido ministros de Sebastián Piñera, apreciaban a Sebastián Piñera ni apreciaban el gobierno, digamos, era un deslinde total. Y eso, claro, podría haber sido más claro la apretada, digamos, para que tuvieran que decir, bueno, ¿cuál es su programa político, no? ¿Cuál es su propuesta y en qué se diferencia de lo que ha hecho la derecha en los dos gobiernos que ha tenido? En el debate de la izquierda yo creo que hubo contraste, hubo por supuesto un clima mucho más amigable, ahí parece haber habido un aprendizaje de lo que pasó en la elección de gobernadores, quizás en la región metropolitana. Hubo un aprendizaje de no parecer demasiado confrontacionales, considerando que después van a tener que ir juntos a la elección siguiente, digamos, cuando uno de los dos sea electo en primaria, si es que pasa uno de ellos a segunda vuelta, van a tener que, bueno, y son aliados, van a tener que seguir trabajando juntos en general. Pero yo sí creo que se marcaron algunas diferencias relevantes, sí creo que hubo... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, Claudia?
Bueno, yo creo que una diferencia que a mí digamos, me hace mucho, me parece importante, es la posición respecto del acuerdo del 15 de noviembre y el proceso constituyente, quizá porque yo tengo un sesgo en ese tema, digamos, el tema que yo he estado mirando con más atención. Y bueno, Boric firmó el acuerdo, pagó los costos políticos de firmar el acuerdo y es un defensor del acuerdo. Y Jadwe no, digamos. Jadwe no firmó el acuerdo y ha seguido cuestionando la regla de los 2/3, digamos, el Partido Comunista en general ha cuestionado los marcos institucionales que dieron origen al acuerdo. Yo creo que eso es un tema relevante respecto de las posibilidades futuras de generar un gobierno que sea un gobierno que incorpore a todos los sectores políticos, ¿no? Es complejo esto, porque cómo hacer transformaciones profundas, pero manteniendo la institucionalidad, manteniendo las reglas del juego, desde las reglas del juego que están dadas hoy día, cómo cambiarlo. Por ejemplo, el tema claro, Boric firmó el acuerdo, pero cuando firmó el acuerdo el 15 de noviembre insistió mucho en el complementario, en el tema de los indígenas, de los caños reservados, de las mujeres, y eso no se aprobó en el acuerdo del 15 de noviembre. De todas maneras, él puso su firma en ese acuerdo sin ese acuerdo complementario, pero se acordó que ese acuerdo iba a ser una segunda parte y efectivamente así ocurrió. Entonces, finalmente, el proceso que estamos viviendo hoy día es fruto de esos acuerdos. Si no se hubiera firmado el acuerdo del 15 de noviembre, si no se hubiera dicho, bueno, ya, firmémoslo sin el complementario y después se hubiera negociado el complementario como se hizo, no tendríamos la convención constitucional que tenemos hoy día. Yo creo que eso es una diferencia importante respecto de la posición que tienen los dos candidatos eh, hacia fuerzas políticas distintas, hacia personas de otros sectores políticos. Y yo creo que ahí Boric se mostró más dialogante que Jadwe, más dispuesto a pactar, a negociar, cosa que por supuesto es muy rechazada hoy en día por una parte importante de su base electoral, pero yo creo que es importante para formar un gobierno, es importante para la gobernabilidad. Eh, Me parece que en Eso. temas como económicos, en los que quizá la gente de derecha está esperando más cosas apanicantes, no hay tanta diferencia. O sea, no hubo diferencia, por ejemplo, si uno pensara en el estereotipo el Partido Comunista no respeta la propiedad, qué sé yo, en eso no creo que haya diferencia importante, los dos se mostraron con posiciones realmente socialdemócratas, de respetar el derecho de propiedad, de avanzar hacia un modelo de mayor solidaridad. Yo creo que ahí programáticamente en temas de pensiones y eso no me pareció que hubiera diferencias tan grandes como en esto otro, que es más la mirada sobre los acuerdos políticos. Héctor Cosi. Sí, creo que el punto inicial que manifiesta Claudia respecto de la participación es un punto que va a ser central y definitivo a la hora también de analizar el futuro político de lo que viene. Si las elecciones, las primarias, que uno supone que va a tratar de cautivar un poquito más a la gente, hay compromisos también de militancia que está más dispuesta a participar en elecciones como las primarias, a diferencia de la de gobernadores. Y si las primarias finalmente no logran convocar a un porcentaje, ojalá, bastante mayor que el 20% de los que fueron a votar para las elecciones de gobernadores, vamos a estar frente a un fracaso evidente nuevamente y tajante, digamos, con letras mayúsculas de la política nuevamente. Creo que ahí hay un desafío muy importante y me da la impresión de que muchos de los candidatos están conscientes de eso y precisamente por eso es tampoco que marcan grandes diferencias. A mi juicio, lo que nosotros pudimos ver ayer, por ejemplo, en el debate de la izquierda, es cierto, son socios, son aliados políticos, dependen el uno del otro para dar gobernabilidad en el caso de que uno de los dos llegue a segunda vuelta y logre finalmente convertirse en el presidente de la República, necesita del otro. Entonces, el guante blanco yo creo que se entiende en función de eso. Tampoco tanta diferencia uno puede apreciar porque tienen convicciones parecidas y tienen programas parecidos. Lo que llama más la atención, y quiero poner el énfasis que me parece de poca credibilidad, es lo que nosotros vimos en el debate de la derecha. Es bueno siempre poner este ejercicio de qué pasa si un extranjero ve los debates de la izquierda y de la derecha y se ve alguna diferencia. Y da la impresión que no hay mucha diferencia. Los candidatos de la derecha fueron reiterativos y extensibles en decir que, por ejemplo, que lo importante son los derechos sociales, avanzar en los derechos sociales, robustecer el Estado. Eh, ese
ese tipo de argumentos son propios digamos, de sus adversarios políticos. Son contextos, son programas de la izquierda, y que aquí, en esta campaña, vimos a los cuatro candidatos de la derecha levantar esas mismas banderas. Entonces, la diferencia ahí se va haciendo cada vez más invisible. Y la diferencia, opino yo, que es importante, porque la diferencia es la que nos permite darnos cuenta de que estamos frente, que es transparente. O sea, cuando se manifiestan las diferencias en política, es posible llegar a consensos y llegar a acuerdos. Cuando las diferencias no son evidentes, da la impresión, digamos, que estamos en un escenario de poca credibilidad. Y esto lo digo pensando, por ejemplo, en las elecciones internas que vimos hace poco, en donde, al menos en Renovación Nacional, vimos un giro, una polarización hacia los extremos derechos de la derecha. Es decir, hay un sentimiento colectivo de parte digamos, de las bases de la derecha por mantener ciertos pilares que han sido propios de la derecha. Pero eso no lo vemos materializado en sus candidatos. Entonces, ahí me surge la duda de cuán creíble, cuán transparente efectivamente son esas posturas de parte de los candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales de la derecha. Porque suena muy bien, ¿no? Hablar de robustecer el Estado, de los derechos sociales, como si en el fondo le quisiesen hablar a ese gran número de gente que no fue a votar y que podría votar por ellos en una carrera presidencial. Pero el escenario de la primaria no es ese público. El escenario de la primaria más bien son sus propios militantes, son la gente que ellos logran motivar. Y da la impresión, esa impresión me quedó a mí, digamos, que en los debates de la derecha se cuidaron mucho precisamente de no hacer esta diferenciación, de tender puentes muy amplios con la socialdemocracia, lo que los desdibuja y parece poco creíble. En lo particular respecto de Jadwe y Boric, eh, no creo que era previsible, digamos, de que no se enfrentaran, pero creo que hubo diferencias y marcaron puntos que los hacen distinguir entre una visión a otra. Creo que Boric, en términos Héctor, sí, ¿qué diferencia, aparte de la que menciona Claudia Hayes, qué otra diferencia es fundamental? Porque Boris fue bastante guante blanco, no fue a sí, las no, raíces es de la que, diferencia. Uno es parte del Partido Comunista y sí, su tradición, sí. y él es parte del socialismo libertario chileno. Entonces, no se metió en eso, que es como la gran diferencia, ¿no? Claro, no se metieron en eso, porque lo que pasa es que lo que partí diciendo, yo creo que ellos parten, digamos, de convicciones políticas comunes y programas políticos muy parecidos entre sí. La diferencia que yo logré ver ayer no fue una distinción de la naturaleza que tú expresas, en donde cada uno mostrara dónde está mi trinchera particular. No vi la diferencia que yo Más que percibí, trinchera, oye, más que trinchera, los grupos de o referencia, la los grupos historia, de ¿no? referencia, sí. Claro. Pero lo que yo pude observar ayer, las diferencias que pude observar son más bien en el tono político en que se expresaban. A mí creo que Boris respondió a las preguntas que le fueron expuestas, siempre desde una mirada, digamos, más política, con una visión de país y a mi juicio marcó diferencias con Jadwe, porque Jadwe se restringió exclusivamente a su experiencia de alcalde y a su programa. Obviamente su programa lo sacó con anticipación para poder él mostrarlo, digamos, y marcar alguna diferencia con su contendor, pero me refiero a la exposición en cómo uno observa a un representante político. En Boric a mí me dio la impresión que pudimos ver una diferencia así, pudimos ver una diferencia de un político que respondía en función, digamos, de sus proyecciones, pero también de una comprensión de la sociedad, creo que un poco más cercana a el espíritu que motivó el estallido social. En el caso de Jadwe, no. En el caso de Jadwe vimos la experiencia de un alcalde con un programa determinado y no se salió de esos márgenes. Entonces, lo que pudimos ver, o la diferencia que yo establecí, fue eso. Un candidato que trataba de abrir la cancha hacia una realidad nacional y un candidato que es como si en el fondo
estuviese participando a la reelección de alcalde. Esa fue la impresión que me dio. Entonces, fueron estilos distintos, no Eso sí. sustanciales, no sustanciales en sus diferencias, estilos distintos. Y ahí yo creo que se marcó la diferencia. Ahora sí concuerdo en el tema que son estilos distintos y se marcaron estilos distintos, porque yo sigo a Claudia Hayes en esto, que la verdad donde más se notó la diferencia con el tema del proceso constituyente. En lo demás estaban bastante empastados, mi opinión, ¿eh? No vi tanta... mejor se manejó Boric, sí, pero porque tuvo más juego piernas, pero en puntos donde podrían haber hecho diferencias importantes, como es la gobernabilidad, eh, por ejemplo, cuando hablaban de las tomas, Jadwe fue tajante en que no iban a sacar a las personas de las tomas. Cuestión re complicada, porque estamos hablando de una situación de ingobernabilidad en el caso concreto, ¿no? Y de no respeto al Estado de Derecho. Y ahí Boric, en vez de hacer la diferencia, decir, no, mira, si las tomas en terrenos privados, en terrenos públicos, dijo, no los vamos a sacar. Y le preguntaron, ¿y en los privados? Y bueno, sí, pero primero les vamos a dar una solución. ¿Qué significa eso? Eso no significa nada. Pues, obvio, si tienen una solución no van a hacer una toma. Y si hay una solución se van a ir solos, van a abrir la puerta y se van a ir solos. El punto es si va a ocupar la fuerza pública o no para sacar a las personas que están invadiendo terreno privado. Y no quiso hacer la diferencia tampoco. Por eso yo concuerdo en que son diferentes estilos. Lo que está inmanente son distintas raíces, distintas historias, distintos grupos de referencia. Pero la gran diferencia fue en cuanto a el que teje puente, el que tiende puentes con otros sectores políticos, y ahí Boric efectivamente se veía alguien que tendía puente, por el acuerdo del 15 de noviembre y todo lo que eso significa fundamentalmente. Pero bueno, como resumen, mi impresión es esa. Vámonos perdón, algo que agregar, Claudia, para que nos vayamos al proceso constituyente. Una cosita chiquitita que también lo que señala Héctor tiene que ver con las experiencias de cada uno, con la experiencia de estar en el Congreso y versus estar en un municipio. Y fíjate que últimamente la ciudadanía parece más bien privilegiar la política de hacer, la política de los alcaldes, más que la política parlamentaria. Y en ese sentido, claro, era mucho más estadista, podríamos decir, Boric que Jadwe, pero por otro lado, Jadwe daba ejemplos concretos de, bueno, yo hice esto en Recoleta y voy a hacer eso también para el país. Entonces, en un sentido, eso también puede parecer mucho más cercano, yo creo, para la gente. Hemos transitado de una política mucho más como ideológica. Antes para ser presidente había que ser senador. Hoy día todos los candidatos que hemos tenido últimamente han sido alcaldes, como Evelyn Matei, Jadwe, Lavín, son los hacedores, ¿no? Yo creo que ahí hay algo interesante. Ahí hay algo interesante, sin duda. ¿Qué les parece los minutos que nos quedan que nos dediquemos al proceso constituyente? Más que mal, ahora el 4 de julio, el domingo, se constituye, se instala la Convención Constitucional. Claudia Hayes, ¿por qué no nos das las pistas? Porque el presidente de la República convocó, dijo dónde, que en el ex Congreso Nacional, ¿cierto?, en el salón de plenario, lugar adecuado, por supuesto, al efecto, pero le incorporó más cosas al decreto, no debiendo hacerlo, porque todas las otras materias deben ser solucionadas de acuerdo a la lógica de la Convención Constitucional por los propios constituyentes, por los propios constitucionales. ¿Qué se puede esperar, tú como cientista política, qué se puede esperar de lo que viene? Porque todo el mundo, porque están pasando cosas, ¿eh? Se reúnen, otra vez se reunieron 87 por Zoom de distintos sectores, salen declaraciones que la vocería del pueblo, sabemos que todos los constituyentes están tejiendo en este momento, ¿no? ¿Qué se puede esperar para la instalación y para después? Sí, yo concuerdo con lo que tú señalas, Federico, en términos de que pudo haber sido más sobrio el decreto de instalación. O sea, lo que decía la norma de la ley que mandataba, digamos, el proceso constituyente, la reforma constitucional del capítulo 15 que se aprobó en diciembre del 2019, que es el derrotero general, dice que el presidente tiene que, transcurrida la elección de los convencionales, 30 días después, cuando el Tribunal Calificador de Elecciones le entregue los resultados finales, tiene que convocar a la convención
y tiene que prestarle toda la asesoría, asistencia necesaria, etcétera. Es como bien genérico. Y el presidente dio como señas de tratar de controlar lo más posible el proceso. Yo creo que eso es un error. Yo creo que el presidente tiene que ser lo más sobrio posible, porque justamente hay una permanente tensión entre cuán autónoma es la convención y cuán amarrada está a los poderes constituidos. Y esa es una tensión que no es sencilla de... las cosas no son de una forma o de otra manera, ¿no? No es como decir... la derecha ha estado tratando de decir esto es un poder constituido, esto es algo mandatado por la Constitución y el presidente puso ahí en el decreto que los convencionales tienen que jurar respetar el capítulo 15 de la Constitución del 80. Eso yo encuentro que es una provocación realmente. Oye, eso huele a provocación. Totalmente. O sea, esto es toda una movilización en contra de la Constitución del 80 y lo va a hacer jurar en nombre de la Constitución del 80. Como totalmente innecesario. La convención puede decidir por sí misma cómo se comprometen los convencionales, a qué se comprometen, ¿no? O sea, eso no estaba mandatado ese juramento en la convención y ha sido cuestionado desde, no sé, yo leí una entrevista a Malucha Pinto, que es una de las convencionales, que criticaba algunos de los elementos que parecen de intromisión excesiva con el decreto, hasta Tomás Jordán, que fue asesor de la presidenta Bachelet en el proceso constituyente de Bachelet, diciendo que efectivamente el decreto parece extralimitarse. También creo que se extralimita en el detalle con el que trata el tema de la asesoría técnica. O sea, la reforma constitucional de diciembre del 2019 lo que dice es que la convención nombrará una secretaría técnica con personas de probada idoneidad profesional, no sé qué, nombrada por la convención, y también que el presidente le prestará la asesoría técnica necesaria. Y el presidente, a partir de esa parte de que el presidente, porque claro, evidentemente la convención no puede funcionar aislada del resto de la institucionalidad del Estado. Yo creo que se entiende que todo el Estado se pone a disposición hoy día del proceso constituyente, y la convención podrá pedir ayuda, asesoría de la Biblioteca del Congreso, de los órganos públicos que necesite, digamos, porque hacer una constitución es un trabajo complejo, y yo creo que el Estado tiene que ponerse a disposición de la convención, pero el presidente parece tratar de, a través de las Express, no sé, nombrar asesores, como yo creo que eso es una mala señal política. Además no creo que sea efectiva realmente en controlar el proceso ya está fuera de las manos tanto del presidente como de la derecha, que no obtuvo el tercio para bloquear. No hay ningún sector político que tenga ni los votos necesarios para aprobar por sí solo nada, ni los votos necesarios para bloquear por sí solo nada. Por lo tanto, tenemos un escenario donde todos los sectores van a tener que negociar, van a tener que dialogar, ponerse de acuerdo. Yo creo que lo que señalaban, ya ha habido lo que señalaron ustedes antes, de que ya ha habido algunas conversaciones entre los convencionales. Muchos de los convencionales no han tenido experiencia política de este tipo, entonces están aprendiendo. Yo creo que es una buena cosa lo que está ocurriendo, en términos de que se están juntando, están diciendo, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros puntos comunes? Yo creo que mientras menos se trate de manipular el proceso, mayor garantía va a haber de su legitimidad. Y por el contrario, si el presidente trata de meter asesores, de controlar los presupuestos, etcétera, de manera, no sé, pues contraria a lo que quiera la convención y a lo que quiera el Congreso, que también tiene cosas que decir sobre esto, bueno, eso mina la legitimidad del proceso y le da en el fondo pie a la gente que dice, este es un proceso espurio, esto ha sido, están tratando de pasar gato por liebre y en el fondo controlar algo para hacerlo parecer poder constituyente soberano, cuando en realidad no es más que un mandato de los poderes ya constituidos anteriormente, ¿no? La verdad es que esta convención tiene una dimensión soberana, es una constitución que emanó de una movilización social, que emanó de la calle, pero también tiene una dimensión de restricción institucional en términos de que no se tradujo, no viene de una revolución, viene de un proceso negociado, ¿verdad? Pero de un proceso negociado que yo creo que realmente ha tenido niveles de apertura política muy importantes, de redistribución del poder muy importante. Yo creo que la derecha tiene que resignarse a que eso es así, a que tuvo poco apoyo en la elección de convencionales, a que ha tenido poco apoyo en todas las otras elecciones. Tampoco que puedan decir, es que la elección de convencionales, como estaban las reglas de los independientes, de las mujeres, de los indígenas, por eso no es solo eso, o sea, cómo les ha ido en gobernadores, cómo les ha ido en todo, digamos, vamos a ver cómo les va a la parlamentaria. Entonces yo creo que, digamos, yo creo que lo correcto para una fuerza política que está en minoría es someterse a las reglas del juego democrático y defender la institucionalidad democrática. Y de hecho eso también yo creo que le conviene a la propia derecha. O sea, ellos mismos minan la legitimidad del sistema
que dicen defender cuando tratan de intervenirlo de manera poco democrática. Sabemos que además el poder económico tiene otras maneras de intervenir, va a haber un lobby feroz, va a haber otras. Entonces yo creo que es muy importante que haya mucha transparencia, que haya mucha supervisión de lo que está ocurriendo aquí y tratar de resguardar la legitimidad del proceso para que emane realmente una constitución democrática que le permita a la derecha recuperarse en el mediano plazo, con reglas del juego democráticas, imparciales. Esto no significa la derecha como que tiene la sensación de que si ellos no manipulan las reglas del juego, no tienen posibilidad de ganar. Eso no es democrático. Las elecciones se ganan con votos, no manipulando el proceso, que es lo que han hecho desde que instauraron la Constitución del 80. Entonces lo que tienen que hacer es someterse a la propia democracia que dicen defender y jugar limpiamente en la cancha democrática, tratar de ganar los votos de manera honesta. Héctor Cosio. Sí, creo que, bueno, el presidente antes de que evacuara este decreto, él mismo estaba en el eje de la controversia, dado, digamos, de que su figura resultaba absolutamente improcedente, imprudente, incómoda, como para que pudiese presidir la instalación de la convención. Y eso quedó súper claro, todo el mundo se lo mandó a decir, se lo mandaron a decir los constituyentes, ampliamente también los medios de comunicación difundimos lo que podría ser esa controversia. Y sabemos que ya conocemos un poco la psicología del presidente Piñera, y frente a esa posición incómoda, en donde se le dice usted es irrelevante en este proceso, usted réstese de este proceso, el presidente tiene esta pulsión de tratar de quedarse con la última palabra, tratar digamos, de recuperar algo de relevancia hacia sí mismo, en definitiva, y yo creo que un poco por ahí viene esta intención de evacuar un decreto que se extralimita en sus funciones. Y comparto plenamente que esta idea de jurar o prometer ante la Constitución del 80 es una provocación, pero así máxima. Y lo peor de todo es que ese tipo de cosas, o sea, si el presidente Piñera busca perder o tratar de disminuir esta irrelevancia en la que se encuentra, haciendo este tipo de cosas, claro, a lo mejor va a salir, digamos, de la invisibilidad que podría someterse cuando este proceso continúe, pero de una mala manera, porque lo que podría pasar es que esto podría partir, digamos, con un problema, partir con un traspié. Los constituyentes no están obligados, en definitiva, a jurar porque no hay norma expresa, digamos, que así lo determine. Entonces, si los constituyentes toman la decisión, digamos, de no jurar, porque eso no se establece en ninguna parte, estarían en su legítimo derecho. Pero ya tenemos una convención constitucional que parte con la pierna izquierda, parte digamos, con una pelusilla innecesaria. Y esa pelusilla la introdujo el presidente. Entonces, es complejo la situación en que nos encontramos en este minuto, precisamente por eso, porque el presidente le pone palitos a la bicicleta para que se tranque. Sí. Oye, y si depuramos eso, Héctor, si depuramos eso, ya lo analizamos, nos dimos cuenta que se extralimitó el presidente, sea por una pulsión o sea porque cree que es lo que tenía que hacer, ¿cómo debiera ser? Saquemos eso, ese ruido, que ojalá no sea un tema el día 4 de julio de la instalación. ¿Qué debiera ocurrir en ese día de la instalación en el más estricto rigor? Como decía Javier Couso cuando lo entrevistamos, los constituyentes lo único que debieran hacer es prometer o jurar, si es que así lo determinan, cumplir con el encargo que le dio el pueblo de Chile. Y el encargo que le dio es hacer una nueva constitución y no es otro, ¿no? O sea, yo creo que es la sobriedad, porque para ser solemne, porque esto tiene que ser solemne también, estamos hablando de un elemento fundamental a mi juicio, o sea, establecer un nuevo pacto social después de todas las constituciones que han habido y todas tienen vicios de ilegitimidad por la fuerza que se han utilizado. Una constitución como esta, un ejemplo para Chile y para el mundo, tiene que ser un evento solemne, pero la solemnidad no viene precisamente de los grandes discursos ni del exceso de símbolos, pero yo pienso que viene precisamente de la sobriedad con que se parte este ejercicio democrático de definir qué es nuestra nueva constitución. Y como decía también Claudia, yo creo que ahí es muy importante, y lo quiero conectar con lo que hablábamos al principio de las diferencias políticas, es aquí donde la diversidad del país
empieza a tomar protagonismo. Esa diversidad es sana. Que no se lleguen a acuerdos a la primera, que exista deliberación importante, es sano para la democracia y para que se den todo ese tipo, digamos, de discusiones que son importantes, que pueden ser intensas, que los acuerdos a lo mejor no se van a llegar a la primera, tienen que ser completamente nítidos y transparentes todo el proceso. Entonces, yo diría que en lo personal creo que entre más sobrio sea la instalación de la convención, más seria y más solemne incluso esta significa. ¿Para después qué? Para dar protagonismo a lo esencial. Y lo esencial es la deliberación, las posturas. Si está en minoría la derecha, bueno, tendrán que recurrir a argumentos técnicos, argumentos políticos, para poder hacer sentir su opinión. Y ahí está el ejercicio, ahí está el juego, no en camuflar esto, en manifestar de manera muy clara esas diferencias para poder llegar a acuerdos políticos. Claudia Hayes, para que vayamos terminando, ¿qué se puede esperar entonces para ese 4 de julio en lo básico? Ahí tienen que elegir presidente y vicepresidente de la convención, ¿cierto? Eso sí, eso es lo único realmente cierto, concreto. Si juran o prometen y qué es lo que juran o prometen, se tienen que poner de acuerdo los constituyentes, ¿cierto? Si antes del reglamento deciden dictar normas de inhabilidad, por ejemplo, para garantizar que no haya conflictos de intereses, también al momento de votar, ¿cierto? A propósito de la influencia de los dineros que pudieran haber, ¿cierto? ¿Y qué podemos esperar? Estamos a pocos días. Claudia Hayes. Bueno, la fecha del 4 de julio se eligió en parte porque el 4 de julio fue la instalación del primer Congreso Nacional en Chile. No por la independencia gringa, que fue lo primero que yo pensé, el 4 de julio, el día de la independencia. Pero también fue la instalación el 4 de julio de 1811 del Congreso, cuando estaba preso Fernando VII. Los criollos organizaron el primer Congreso Nacional, que después fue suprimido por José Miguel Carrera. Pero entonces va a tener una cosa simbólica la instalación de la convención, y va a tener también una dimensión simbólica la elección de la presidencia y vicepresidencia. Y también no solamente tienen una importancia simbólica, también tienen una importancia operativa, porque van a tener algún manejo, como ocurre en el Congreso, las presidencias en la agenda, etc. Yo creo que primero se van a terminar de conocer todas las convencionales y los convencionales, van a elegir su presidencia, que le va a dar un sello de alguna manera a la convención, y vicepresidencia, y van a, como pasa siempre pues de una reunión, bueno, ¿cuándo nos juntamos de nuevo, verdad? Van a empezar a establecer el calendario de reuniones, van a empezar a decidir cómo van a funcionar lo que sigue, ¿no? Y cómo van a aprobar el reglamento. Todo el mundo está muy preocupado de que el reglamento no se demore demasiado. El caso emblemático es Bolivia, que se demoraron muchísimo en sacar el reglamento, y esta convención se supone que tiene un año para hacer la convención, por lo tanto no debiera demorarse un año en hacer el reglamento, porque no va a alcanzar a escribir la constitución. Entonces, yo creo que lo primero que van a hacer, junto con elegir estas autoridades, es determinar los próximos pasos para aprobar el reglamento, que es donde sí va a quedar definido cómo va a ser el trabajo de comisiones, cuáles comisiones, cuántas comisiones, cómo se va a votar en comisiones en relación con el plenario, cuáles van a ser los mecanismos de participación ciudadana, etcétera. Todo eso va a quedar en el reglamento, por supuesto va a requerir un poco más de tiempo, pero ojalá no sea demasiado largo ese tiempo para que pueda la convención empezar a funcionar ya en los debates sustantivos y tener una constitución en el plazo establecido. Es decir, ojalá en esa etapa surjan pocas las diferencias, y las diferencias surjan de verdad en el momento de la conversación y la discusión sustantiva, ¿no? Sobre el Chile que queremos y sus instituciones, en fin. Héctor Cosio, ¿algo que agregar para despedirnos? No, yo creo que tal vez en términos políticos, así como por un tema distinto, pero creo que es muy relevante lo que puede estar pasando en estas jornadas y saliendo un poco de la conversación que acabamos de decir, pero tiene que ver con, digamos, con el destino del país. Creo que es muy relevante lo que puede pasar en las próximas horas en el Congreso, respecto, digamos, de si el presidente tiene o no tiene agua en la piscina para seguir manteniendo el estado de catástrofe. Creo que eso también es un momento, digamos, político que creo que es bastante relevante. Y sobre el que conversaremos seguramente el próximo miércoles en la próxima Semana Política. Muchas gracias, Claudia Hayes. Muchas gracias, Héctor Cosio. Que tengan un muy buen día. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Chao. Chao.